Cecilia Fernández de Palini, doctor Juan Carlos Vergara, director de la Academia de la Lengua, honorables académicos, amigas, amigos. Estoy muy emocionada, esta es una ocasión muy bonita para mí. He preparado una charla sobre algo que, como me comentaba el doctor Juan Carlos Vergara, ha habido muchas guerras y se han perdido muchísimos documentos, la guerra de los 1000 días, el 9 de abril, y realmente esta es una investigación que recopilé de antecedentes culturales y políticos que sirvieron de base para la creación de la Fundación Colombiana de la Lengua. Es mucho más extensa que lo que les voy a contar, pero voy a señalar los principales hechos de un hito tan maravilloso. Yo creo que la Academia Colombiana de la Lengua es, si no la más, una de las más respetadas, y es la columna que sostiene casi nuestra nacionalidad. Después el doctor Juan Carlos Vergara nos podrá comentar un poquito, pero es un honor también para mí estar entre ustedes y tratar este tema. Entonces, el doctor Luis Enrique Gómez Casabianca me pidió que acompañara con unas láminas primeras, porque este tema de estar en temas virtuales, pues a veces tiende uno a dormirse. Espero que no se duerman y vamos a empezar a compartir con ustedes esta charla. Muy bien. He llamado, es un título que me gusta, solo tiene 2 palabras. El doctor Jorge Guzmán fue el artífice de este título, le pedí que me ayudara, y la reconciliación hablada, porque sí fue muy hablada. Aquí tenemos el edificio de la Academia Colombiana de la Lengua, o se intentó que fuera una réplica del edificio de la Real Academia de la Lengua en Madrid. Bueno, nos vamos a situar en el Bogotá de mediados del siglo XIX, donde había una cantidad de periódicos de toda índole, pero realmente no se informaba nada objetivamente. Más bien se convertían en panfletos y en voceros de las luchas partidistas. Acordémonos que en 1849 fue cuando se lanzó la candidatura de José Hilario López, porque hasta ese momento realmente no había habido grandes reformas. Entonces, el 28 de enero de 1849, las gentes salían de misa. Estas son estampas de más o menos esa época, y según José María Cordobés Moure, que nació en 1837, creo, 35, nos recuerda que ese día los bogotanos formaban grupos en las esquinas de las calles y miraban unos pasquines, pues no llamemos pasquines, pero sí unos avisos que estaban pegados en las paredes. ¿Qué decían esos avisos? Hoy sale el alacrán, reptil rabioso que hiere sin piedad, sin compasión, animal iracundo y venenoso que clava indiferente el aguijón. El primer número del alacrán, pues realmente sí clavó el aguijón, porque era un periódico satírico, burlón, y a veces inventaba cosas. Se inventó, por ejemplo, que un señor de la sociedad bogotana había cometido incesto con su hija, y entonces se burlaba, y por eso mismo el alacrán fue siempre objeto de demandas. Aquí están los 2 fundadores de ese periódico. Eran don Joaquín Pablo Posada, hijo del general conservador Joaquín Posada Gutiérrez, tenía apenas 24 años, y fue el de la maldita idea porque era un periódico que se creía socialista y, es más, comunista. Y entonces iba a atacar a todo lo que fuera llamado la sociedad.
Y Germán Gutiérrez de Piñeres era su primo de 33 años. Para contrarrestar lo que decía este periódico, entonces el 4 de julio de 1849, don Mariano Ospina Rodríguez y don José María Torres Caicedo compraron el diario El Día. Y el 9 de agosto, Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro, fundadores del Partido Conservador, fundaron el periódico La Civilización. Bueno, aquí tenemos a un personaje que yo estoy convencida que muchos de ustedes no lo habían visto, pero va a ser uno de los protagonistas de nuestra historia. ¿Quién era José María de los Dolores Torres Caicedo? Había nacido en Bogotá el 30 de marzo de 1827. Abogado y periodista, participaba conjuntamente con don Mariano Ospina Rodríguez y con don José Eusebio Caro en El Día y la Civilización. Aquí tenemos a un personaje muy conocido de la época bogotana, el arzobispo José Manuel Mosquera. Resulta que don José María Torres Caicedo quedó huérfano muy temprano, de 5 años. Sus padres eran realistas y cuando la independencia pues fueron expropiados, luego murieron y él quedó solo. Fue encomendado como huérfano bajo la custodia del arzobispo Mosquera, quien lo vistió de sotana. Y como era tan chiquitito, entonces desde pequeño tuvo 2 apodos. Como era de apellido Torres, Torrecitos. Y como vestía sotana, el Monigote. Entonces quedó el Monigote Torres. Bueno, entre estos 2 periódicos, la verdad, era una lucha partidista muy grande. Como les comentaba, el Alacrán empezó a difamar a mucha gente, aunque estaba rompiendo todo tipo de estructuras. Por eso fueron encarcelados. Posteriormente, José Hilario López, que ya había salido presidente, decretó una amnistía y entonces ellos fueron excarcelados y uno de ellos fue nombrado como director de la Gaceta Oficial. Esto le pareció muy mal a don Mariano Ospina Rodríguez y a don José Eusebio Caro, y entonces lo denunciaron en el periódico La Civilización. El 24 de diciembre, el día de Nochebuena, don Germán Gutiérrez de Piñeres, según lo relata el propio Torrecitos, el Monigote, fue a su casa a preguntarle si de él eran unos versos que había aparecido en otro periódico que habían fundado los dueños del Alacrán, que se llamaba La Jeringa. Torrecitos dijo que no, pero después, el 7 de enero, Germán Gutiérrez de Piñeres, el codirector del Alacrán, se declaró ofendido y lo retó a duelo. Como don José María Torres Caicedo, Torrecitos, era católico y la religión prohibía aceptar los duelos, dijo que no aceptaba el duelo. Además, porque se tenía a los codirectores del Alacrán por indignos por lo que habían difamado a la sociedad bogotana. Sin embargo, ellos no se daban por vencidos. Idearon una estrategia para que Torrecitos tuviera que aceptar, y fue lo siguiente. Entonces, como Gutiérrez no había sido aceptado, entonces su primo se presentó como el retador, y así tuvo que aceptar José María Torres Caicedo el duelo. Cuando salieron de Bogotá por el lado del barrio Las Cruces, había una polvorería y José María Torres Caicedo había nombrado padrino a un señor Manuel Ferro. Cuando ya estaban en el campo allá fuera de Bogotá, entonces realmente Torres no se quería batir porque el retador, que era Germán, tampoco se quería batir, pero Gutiérrez sacó una pistola y entonces amenazó al padrino de José María Torres Caicedo, a Ferro, y después de que lo amenazó, él tuvo que aceptar porque si no era tal el caos que habían matado a su padrino. Y fue así como esperó que cargaran las pistolas. Hay 2 relatos, uno de parte de los alacranes, como los llamaban, y otro de parte de José María Torres Caicedo. José María Torres Caicedo dice que él creyó que trataba con unos caballeros,
y que aceptó la pistola y que no sabe si la suya disparó o no, pero él cayó herido en el homoplato derecho. Inmediatamente, un amigo íntimo de él, que se llamaba Rodríguez Borda, había acudido al campo y lo llevó a su casa, ahí cercano, muy, muy mal herido. Cuando le llevó muy mal herido, pues era lamentable. Al otro día, el arzobispo Mosquera le aplicó los santos óleos porque se aprovechó esa ocasión como una procesión política, como pretexto de una procesión política y de realmente rechazar el régimen liberal de José Hilario López. Después, en diciembre, Torrecitos tuvo que viajar a Nueva York y se fue en el mismo barco que José Eusebio Caro, porque en Bogotá no había cirujanos y él seguía con la bala incrustada en su omoplato. Entonces partieron para Nueva York, Torrecitos en un mareo completo, y llegaron allá. Llegaron allá, se quedaron un poco de tiempo y Torrecitos tuvo que partir para París, donde sí había un cirujano que le podía extraer la bala. Lo curó y él no volvió a Nueva York, sino que se quedó a vivir en París. Y así todo el mundo se olvidó del monigote, de Torrecito, no se volvió a saber absolutamente nada de él. Mientras tanto, qué pasaba en Bogotá? Había, la lámina anterior le señalaba a una eminente colombiano que era José María Vergara y Vergara. Él, aunque las circunstancias de la época eran el caos y la incertidumbre, aquí y allá, grupos de pensadores seguían empeñados en pasar por encima de ellos y construir un oasis de cultura. A lo largo de la historia, el acceso a una lengua común, hablada y escrita, es lo que ha fortalecido las revoluciones, las luchas emancipadoras. Pero una vez lograda la libertad, la que tanto le debió al lenguaje compartido, el fervor de los patriotas desembocó en un deseo de derrocar todo lo ibérico. La hispanofobia se extendió. Los recién liberados miraban hacia Francia, hacia Inglaterra, pero a pesar de todo, la cultura intrínseca del idioma persistía. A mediados del siglo XIX, muchos hombres ilustrados volvieron a comprender hasta dónde la unión de almas diferentes significaba sabiduría. El idioma, repitiendo las palabras del propio José María Vergara y Vergara, era el lazo de oro que, a pesar de tan malos esfuerzos, nos unen aún a España. En general, las almas colombianas tenían divididos sus afectos. Carlos Martínez, en su biografía de Vergara Vergara, dice: ligado a la colonia por sus abuelos, quedó vinculado a la República por sus padres, con un pie, por decirlo así, en el pasado y otro en el presente. Sus afectos estuvieron partidos entre todas las cosas españolas, la religión, la literatura, las costumbres y todas las glorias de la República. Se deleitaba con las leyendas, con las tradiciones, con las reminiscencias de la colonia y al propio tiempo se entusiasmaba hasta el arrebato con las hazañas de Nariño, de Bolívar, de Sucre y de todos los campeones de la independencia. Los colombianos oscilaban entre estos dos sentimientos. Vamos a dejar aquí a Colombia y vamos a ver qué sucedía mientras tanto en una nación hermana como el Perú. Los incas explotaron unas lindas donde hallaron el guano, del quechua guano abono, o acumulación masiva de excrementos de aves marinas y focas. Castigaban con la muerte al que matara a los pájaros que estuviesen anidando en las islas.
Es increíble, son maravillosas láminas que encontré y todas son millones, millones de aves que se posan en estas islas, que a veces son, como lo ven ustedes, solamente unas pequeñas piedras o islotes pequeñísimos, pequeñísimos, pero que en el siglo XIX adquirieron un valor inmenso y ocasionaron algunas guerras. Tenemos aquí un mapa de la costa pacífica, del Pacífico. Con una gran riqueza hemos de saber que la corriente de Humboldt es una corriente fría y profunda que trae desde la Antártida una cantidad de alimentos, de nutrientes, y por eso trae una cantidad de peces, de variedades marinas, que son un platillo delicioso para una cantidad de aves que pescan y se alimentan de ellas, como las anchovetas. Y como es la corriente tan fría, pues entonces se enfría el ambiente y por eso no llueve, no llueve. En Lima sabemos que no llueve y en toda la costa del Perú. Como no llueve, entonces estas aves que se alimentan también de esta corriente depositan sus excrementos en toda esta serie de islotes y estos excrementos se vuelven sólidos, son como paredes. Ese es el famoso guano y es una gran riqueza. Fue el oro en polvo del siglo XIX. Aquí estamos viendo pues la cantidad de aves que se posaban en esos islotes y fue tal la riqueza del guano que, como estamos viendo aquí, representó el 83% de todos los ingresos del Perú. Perú había abolido la esclavitud y para recoger este oro habían traído a chinos que tras largas jornadas de 17 horas enfermaban, se desesperaban y muchos se suicidaban. Tenemos a un presidente de Perú que fue varias veces presidente, que fue quien inició la explotación del guano y realmente fue una prosperidad impresionantemente grande, el gobierno de Ramón Castilla. Coincidía con aquello de que las tierras de toda Europa y de Norteamérica estaban agotadas y no se podían siquiera cultivar con el sistema de rotación. Entonces, pues Perú le firmó un convenio con Inglaterra y le dio la exclusividad y la distribución del guano. Estados Unidos, que también lo necesitaba, invadió unas islas del Pacífico y no tuvo otra idea que formar cruzadas mercantiles y compañías. Aquí tenemos un bono de esas compañías para que inversores armaran buques y llevaran gente para explotar ellos el guano. Y el Congreso de Estados Unidos emitió una ley mediante la cual podían tomar posesión de todas las islas del Pacífico que no hubieran sido reclamadas antes por nadie para que las pudieran explotar y pudieran llevar el guano a sus tierras. Era muy, muy pesada la explotación del guano. Aquí vemos también a gente, a veces eran 7 toneladas al día. Este es un islote que se llama el islote Asia. Vemos una cantidad, los trabajadores pues sufrían muchísimo, muchísimo, pero pues en esto estaba fundada la riqueza del progreso de Perú. Como olía tan mal, ustedes se imaginarán tantos excrementos de estas aves como olían. Y también olían los trabajadores, ellos trataban de superar este hedor a través de pañuelos que se ponían en la nariz, pero era algo terrible, espantoso. El trabajo era pesadísimo, peor que si fuesen esclavos. Y se recogían toneladas, 70 millones, 300 millones, y Inglaterra las repartía por el mundo.
cobraba el triple del precio que las compraba, pero se las vendía a los agricultores otra vez por 3, y los agricultores no decían nada porque los rendimientos más allá del 3 se multiplicaban muchísimo, muchísimo más. Estaban ahí y cada vez la explotación era mayor y mayor. Y bueno, se conoció el guano y a Perú como la República del Guano. Era algo impresionante. Perú era el país más rico de Latinoamérica. Tenía cómo invertir en Estados Unidos, en Europa. Todo el mundo codiciaba ese oro en polvo. Aquí vemos las aves, ellos explotando. Lo mismo seguía la prosperidad, seguía la prosperidad. Este es un pequeño islote donde ustedes pueden ver también las aves anidando. A veces formaban paredes de 70 metros de alto, formaban los excrementos. Y como se endurecían tanto, era un trabajo pesadísimo realmente bajarlos, convertirlos en polvo, empacarlos. Bueno, ¿qué pasó? Pues entonces no tenían trabajadores. Habían abolido la esclavitud y necesitaban mano de obra. Entonces pensaron en traer mano de obra extranjera y no traer esclavos negros, sino que querían blanquear también al Perú. Entonces, nada mejor que traer europeos. Y este señor, el hacendado peruano Manuel Salcedo, de descendencia navarra, pues tenía una gran finca que está señalada ahí en color verde, que se llamó Tálamo. Era enorme, enorme, con una temperatura admirable, porque oscilaba entre los 12 y los 24 grados y se podía cultivar algodón, todo tipo de especies, árboles. Era increíble, pero no tenía cómo trabajarla. Entonces, alguien sugirió, esta es una parte de la hacienda, y este es el histórico pueblo de Chepén, donde quedaba cerca. Alguien sugirió que trajeran españoles, don Máximo Navarro. A pesar de que todavía Perú tenía mucho inconveniente con España porque no había pagado la deuda de la independencia ni la expropiación de las familias españolas, se convino y se le autorizó 1000 colonos españoles. Entonces hubo un vasco, él se dice vasco, pero era descendiente de vascos, que vivía en el Perú, que tenía una gran nostalgia por la tierra de sus padres. Se llamaba don Ramón Azcárate. Y entonces él se había educado en el seminario de Vergara, Vergara, un pueblo de Guipúzcoa. Él tenía ya amigos, llamó a sus amigos y les contó esta gran oportunidad para que vinieran familias guipuzcoanas o vascas y trajeran sus hijos y aquí hicieran fortuna en el Perú. Escribió una carta y como en Guipúzcoa en ese momento pues había pobreza, había hambre, inmediatamente pues muchísimas personas respondieron. La expedición se compondría de unas 300 personas campesinas de ambos sexos. Traerían un párroco, un médico cirujano, un administrador, carpinteros, canteros, herreros, artesanos. Y prepararían los terrenos de cultivo, construirían sus casas y el cultivo principal sería el algodón. Aunque ellos no tenían gran experiencia en cultivar algodón, dijeron que sí. Y así fue como salieron a un pequeño pueblito precioso que hay en Guipúzcoa, que se llama Guetaria, en la frontera con Francia, y salieron un poquito escondidas porque el cónsul de Perú, el cónsul español, le había escrito ya a las autoridades españolas en el sentido de que no les aconsejaba venir, ya habían tenido algunas experiencias con otras colonias de ingleses y no les había ido bien que les impidieran la salida, era la instrucción.
Sin embargo, estos vascos se fueron a Guetaria y pasaron a Burdeos y se vinieron un poco escondidos en una embarcación que se llamaba también Asia, pero estaba muy bien equipada y muy higiénica. Dentro de la gente del grupo había 6 mujeres embarazadas. 3 de ellas dieron a luz en alta mar y un buen día llegaron a Callao, el puerto cercano a Lima, y así fue como llegaron a la agencia, a la hacienda de Talambó. También en ese momento se encontraba por las aguas del Océano Pacífico la expedición al Pacífico. Era una expedición científica que España había organizado durante el gobierno de Isabel II para que fuera la primera expedición después de la colonia. Y venían grandes científicos, ellos iban a darle la vuelta al mundo. En ese momento se encontraban cerca de Perú. Aquí vemos a los 6 naturalistas de esa Comisión Científica del Pacífico. Bueno, ¿qué pasó? Pues cuando llegaron los vascos a la hacienda de Talambó, Salcedo un poco se arrepintió de haberles ofrecido mayor paga que la que estaba haciendo a sus trabajadores común y corrientes. También empezaron a trabajar los vascos y en poco tiempo algunos de ellos se distinguieron y estaban más hermosas las cosechas y las casas de ellos que las de cualquiera por ahí cerca, y la tierra y todo florecía tanto que inmediatamente fueron la envidia de los otros trabajadores, y el propio Salcedo les ofreció a 2 de ellos una compañía para que explotaran conjuntamente la finca. Sin embargo, pues no hubo un entendimiento completo entre el hacendado peruano y los vascos, porque los vascos eran un poco respondones. Eran muy diferentes que los empleados peruanos o los esclavos. Entonces le reclamaron a Salcedo sobre el incumplimiento del contrato, porque Salcedo les rebajó la paga, no les dio lo que había prometido darles. Después no se construyó una capilla, no tuvieron párroco. En definitiva, todas esas prerrogativas que les había ofrecido no se cumplieron. De manera que un buen día, el 4 de agosto, hubo un incidente y fue que le reclamaron a Salcedo por qué se comportaba así, y realmente fueron a los gritos y después un poco a las manos. El hacendado Salcedo peruano, un poco incómodo, llamó a su mayordomo para que detuviera a los 2 vascos, pero los 2 vascos no se dejaron detener, sacaron también pistolas. El mayordomo había recogido a algunos vecinos del pueblo que también venían armados. Después de una carrotera terrible, hubo un muerto español y un muerto peruano. Después fueron a los jueces. El juez le dio la razón al hacendado peruano. Los vascos se quejaron. Hubo otro juez que le dio la razón a los vascos, pero inmediatamente vino una corte que refrendó lo que había dicho el primer juez. Volvía a tener la razón el hacendado peruano y empezaron a quejarse los españoles. Tuvieron que abandonar el sitio, fueron a sus autoridades. En ese momento no había representación en el Perú. Y aquí tenemos una cantidad de personajes que intervinieron en ese momento. Esto es la famosa Guerra del Pacífico. Aquí está en 1863 el incidente de Talambó. Como les había comentado que la escuadra de científicos del Pacífico estaba por ahí cerca, pues en realidad el comisario regio, que se llamaba Eusebio Salazar, era de Bolivia, fue comisionado para que hiciera la reclamación ante el gobierno de Perú. Como el gobierno de Perú no lo reconoció, él se llenó un poquitito de rabia y le pidió al comandante de la escuadra española que les diera un merecido a los peruanos, y la escuadra ocupó las famosas islas de Chincha, que eran las más ricas en guano.
al ocupar las islas de Chincha, hubo una alarma general en el Perú, porque de ahí era que derivaba principalmente Perú su riqueza, y al haber desalojado a los peruanos y estar ocupada ahora por España, pues hubo un revuelo espantoso, tremendo, tremendo, y muchos dijeron que era una reconquista española, que venían otra vez a apoderarse del Perú, aparte que Perú se quedó momentáneamente sin la explotación de su riqueza. En ese momento, aquí vemos la escuadra, la expedición científica del comandante era Luis Hernández Pinzón. El presidente en ese momento pensó que era bueno llegar a un acuerdo porque Perú en ese momento no tenía embarcaciones de guerra e iba a perder porque España sí tenía una buena flota. Y entonces convinieron en que se indemnizaba a España con 3 millones de pesos de ese momento y los españoles devolverían las islas de Chincha, se haría un honor a las banderas, se cantarían los himnos y así realmente se superaría el impasse. Lo que el primer proyecto de la expedición española, la que les comentaba que estaba en Callao, era continuar su viaje alrededor del mundo y su exploración científica, pero ahora se encontraba aquí ocupando las Islas Chincha en un ataque sorpresivo que se tomó como la reconquista. Aquí vemos cómo esa escuadra española, la fragata blindada llamada Numancia, era el buque insignia. Aquí hay una foto de ese buque. Y aquí siguen apareciendo los personajes que participaron en esa guerra. Juan Antonio Pesce era el presidente, había participado en la independencia, en las batallas de Ayacucho, y fue el que pactó con los españoles. Sin embargo, pues ya iban a firmar el tratado cuando un militar llamado Mariano Ignacio Prado, que ustedes ven en el segundo retrato, declaró que eran humillantes para el Perú realmente las condiciones en las que se había pactado el acuerdo, y entonces le dio un golpe de Estado a Juan Antonio Pesce y él tomó las riendas del poder, y en ese mismo momento fue cuando se declaró la guerra a España. José Gálvez era el ministro de la Marina del Perú en ese momento. Otro personaje que va a intervenir ahora más tarde, porque esta era la soberana española, es doña Isabel II. Luis Hernández Pinzón era el comandante de la escuadra española. Eusebio Salazar y Mazarredo fue español que no recibieron los peruanos. Y Castro Méndez, pues también va a ser quien reemplace al comandante Luis Hernández en la escuadra española. Aquí el incidente que les comentaba son las Islas Chincha, y España, tratando de resolver todo, pues envió a este comisario que era el embajador en Bolivia, pero no fue bien recibido. Esto lo que les comentaba, Mariano Ignacio Prado declaró que eran humillantes las condiciones que había pactado el anterior presidente, entonces declara la guerra a España. Una vez declarada la guerra a España, pues entonces la escuadra española, España manda otros 3 barcos y ellos tienen que recargar combustible. Chile se niega. Como Chile se niega, entonces la escuadra española amenaza con un bombardeo a Valparaíso. Y como Chile no cede ante las pretensiones españolas, la escuadra española ejecuta el bombardeo de Valparaíso el 31 de marzo de 1866. Bueno, aquí hay algo que les quise traer que es muy interesante. Pérez Galdós, en sus famosos episodios nacionales, relata y trae a cuento toda esta historia de la Guerra del Pacífico
y lo llama la vuelta al mundo en la Numancia, porque la Numancia dio la vuelta al mundo posteriormente. Y dejamos ahí en la guerra en Perú. Después hay otro ataque, después de Valparaíso, la escuadra española ataca Callao y estamos en guerra, estamos en guerra. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en guerra? En ese mismo momento, Perú llama a sus hermanas repúblicas. Entre ellas está Colombia. Y en Colombia, el presidente en este momento, porque fue 2 veces presidente, Manuel Murillo Toro, fue de 1864 al 66 y de 1872 al 74, pues pone en práctica la política en ese momento de los radicales. Y esto que está entre comillas, que vamos a leer, es el pensamiento. Por grande que sea nuestra simpatía e interés por los pueblos de este continente, juzgo que es una sabia política no contraer alianzas que liguen nuestra acción a las vicisitudes de las de otros y nos priven de la necesaria independencia para decidir en cada caso lo que nos cumple hacer. Se llamó la política de neutralidad, algunos la llaman la política aislacionista. ¿Qué había pasado en Colombia? ¿Qué había pasado en Colombia? Acordémonos que en ese momento los radicales habían acabado de promulgar la famosa Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia, la Constitución de Río Negro, el 8 de mayo de 1863. Los radicales eran grandes admiradores de Víctor Hugo. Víctor Hugo le hacía en ese momento la oposición a Napoleón III, pero pues había escrito un libro bellísimo que es el Pequeño Napoleón, y esto era una de las proclamas de él: llegará un día en el que las armas se os caigan de los brazos, a vosotros también. La guerra era absurda. Y un día vendrá en el que se mostrará un cañón en los museos, como ahora se muestra un instrumento de tortura, asombrándonos de que eso haya existido. Fieles admiradores de Víctor Hugo, yo no los quise traer aquí, pero pues es muy bonito el tema de cómo le fue entregada la Constitución de Río Negro, lo que él dijo, la anécdota a través de Pradilla, el embajador de Londres, pero eso es tema de otra charla. Aquí entretengámonos con la propia guerra del Pacífico. ¿Qué pasaba en Colombia? Pues un escándalo mayúsculo, el escándalo del Rayo. Yo creo que muchos de ustedes sí han sabido cuál fue el escándalo del Rayo. Resulta que el Rayo era un barco de dimensiones muy grandes, un corsario chileno, peruano, que había combatido en la guerra de independencia de Estados Unidos, y se decía que tenía no sé cuántos cañones, estaba cargado con pólvora, y que iba a atacar al comercio español en el Caribe. Como Estados Unidos e Inglaterra en ese momento tenían un tratado de neutralidad con España, pues lo detuvieron en Nueva York. Aquí en Colombia hubo un escándalo tremendo porque los españoles lograron que la prensa de Estados Unidos denunciara en una de las páginas centrales este escándalo del vapor Rayo. Las autoridades de Estados Unidos le habían preguntado en ese momento en Colombia, pues ya no era presidente Murillo Toro, sino que Mosquera había logrado la presidencia nuevamente y los radicales no habían podido impedirlo. Entonces, cuando le pidieron explicaciones al gobierno, pues el ministro plenipotenciario Escorcio Salgar salió a decir que era para la Marina colombiana, pero después, absolutamente después, se supo que realmente no era para la Marina colombiana, sino que el vapor Rayo había sido objeto de un tratado secreto entre Mosquera, el presidente Mosquera, y el gobierno de Perú. Una vez declarada la política de neutralidad que les comentaba antes por Murillo Toro, esto era una clara violación a los acuerdos de los radicales. En ese mismo momento se le pidieron explicaciones a Tomás Cipriano de Mosquera
Y él dijo que el presidente tenía autonomía para firmar convenios secretos y que después era que estaba en la obligación de darlos a conocer al Congreso. Que realmente Mosquera la política bolivariana de defensa de las naciones hermanas, que era una obligación respetar ese pacto, que la Marina también, colombiana también necesitaba un buque para defender el Istmo de Panamá. El Congreso le pidió explicaciones, los radicales estaban energúmenos. La respuesta de Tomás Cipriano de Mosquera fue cerrar el Congreso, declararse dictador. Cuando se declaró dictador, ¿qué pasó? Aquí hay un gran personaje que es el general Santos Acosta. Les cuento que el general Santos Acosta nació en uno de mis pueblos queridos donde pasé mi niñez más feliz, en Miraflores. Él era muy amigo y admirador de don Tomás Cipriano de Mosquera. En ese momento, pues era el comandante del ejército. Y él no quería participar en el golpe a Tomás Cipriano de Mosquera, de ninguna manera. No, no participaba. Así se pusieran iracundos los demás radicales. Pero ¿qué pasó? Había un paisano que para muchos de ustedes será muy conocido, y si no lo es, realmente lo será de ahora en adelante, es don Ezequiel Rojas, el fundador del Partido Liberal Colombiano. Y don Ezequiel Rojas también había nacido en Miraflores. Entonces se invitó al general Santos Acosta a su casa, y una tarde entera, don Ezequiel se puso a hablar con él y le comentó sus recuerdos de cómo él, siendo casi un niño, un jovencito, había participado en la conspiración septembrina solamente por defender los ideales republicanos, que los ideales republicanos y la democracia valían mucho más que cualquier admiración o amistad con cualquiera de los jefes, y que si alguno incumplía, había que deponerlo. Tardó muchas horas, porque el dilema moral de Santos Acosta era muy grande. Mosquera intuyó que realmente podía pasar algo, y entonces, sabiendo que Santos Acosta estaba en casa de Ezequiel Rojas, lo mandó a llamar a Palacio, y en Palacio le tenía el anuncio de que acababa de ascenderlo a general de todas las Fuerzas Armadas de Colombia. Imagínense, con esto pretendía Tomás Cipriano de Mosquera detener lo que él pensaba que iba a pasar. Sin embargo, la elocuencia de don Ezequiel Rojas, que era pues muy sobria, convenció a Santos Acosta de que era necesario deponer al tirano, en este caso Mosquera. Solo puso dos condiciones. Primero, tenía que mandarse a hacer un sastre con un dobladillo perfecto. Esto es muy bonito, lo recuerda Cordobés. Y entonces el golpe se tenía que tenía que aplazarse 2 días, mientras el dobladillo de sus pantalones quedaba perfectamente surcido. Y otra condición que puso fue que al dictador Mosquera no se le tocara ni uno solo de sus cabellos. Santiago Pérez, que era el que encabezaba la cuadrilla que entró al palacio a deponerlo, también hizo partícipe a todos los que iban de esta condición, y les dijo que si no eran capaces de cumplirla, pues realmente se devolvieran, porque el compromiso es que no se le iba a tocar ni uno solo de sus cabellos. El Mensajero fue uno de los periódicos, porque aquí estamos dentro de periódicos, mediante los cuales se valió don Santiago Pérez para atacar la dictadura de Mosquera. Y aquí tenemos, bueno, ¿qué pasó el golpe? Pues ya sabemos, este es uno de los episodios más contados en la historia de Colombia, como a las 11 de la noche, pues realmente después
de esperar mucho tiempo, porque esa noche el general Mosquera no le venía el sueño, no le venía el sueño, y a pesar de que había puesto sus cajitas de música a sonar, solamente alrededor de las 12 se quedó dormido con su gorro de dormir, y fue cuando hubo la señal convenida que entrara, lo despertaron, y cuando don Santiago Pérez le dice: usted está detenido, le dice el general Tomás Cipriano: ¿y usted quién es? Y era realmente, es la ironía de Mosquera, ¿usted quién es? Lo había encarcelado días antes por ser uno de sus principales opositores. Entonces realmente lo llevan al observatorio astronómico para que absolutamente no le pase nada. Esta es una de las fotos más conocidas en Colombia. Ahí vemos en el observatorio al depuesto dictador Mosquera jugando ajedrez. Y en el fondo está la catedral. Aquí, esta fotografía de la derecha, que también es muy famosa, era la verdadera vista que había del observatorio, pero lo que pasa es que este fotógrafo, José Gregorio Gutiérrez Ponce, en 1867, fue supremamente innovador. Y entonces, para darle mayor importancia a la fotografía, colocó como montaje el fondo de la catedral. Aquí lo tenemos a él en prisión, al general Mosquera. Mientras tanto, ¿qué pasaba? Aquí ven a alguien que creo que ustedes tampoco conocen, es el general Santos Gutiérrez, nacido en el Cocuy. La gente en Colombia lo llamaba el Garibaldi colombiano. No había perdido ninguna batalla y era el que realmente había hecho posible la victoria de los radicales y el que había hecho posible la victoria de Mosquera en el 60-61, en Ormesaque, en Subachoque. Al frente de un batallón de caballería era completamente imbatible y su fama era mundial. Entonces, en la Guerra del Pacífico, el ministro de Chile le había escrito al general para proponerle que él fuera uno de los jefes guerreros de las repúblicas de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. Y aquí está la carta y la reseña que tenemos de él. Dice: el ilustre general colombiano Santos Gutiérrez ha sido invitado por los ministros de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador para que tome el mando de las fuerzas que están organizando con el fin de ayudar a Chile y arrojar a España de sus posiciones de América. Bueno, el general Gutiérrez ha contestado al señor ministro de Chile, dando las gracias por el alto honor que se le hace y excusándose de aceptar el puesto, mientras que el gobierno de su patria resuelve lo conveniente. Hay unos libros maravillosos que son estos, editados por el Banco Popular. Yo los encontré y realmente es una maravilla leerlos. El autor es Francisco de Paula Borda, un liberal, y se llama Conversaciones con mis hijos. Él estaba en París y son un recuento de muchos episodios colombianos y trae muchas anécdotas totalmente desconocidas para los colombianos, porque, como sabemos, antiguamente el arte de la biografía no lo teníamos en Colombia y solamente mencionábamos de la gente, si acaso, la fecha de nacimiento, los puestos públicos y nada más. Pero en estos libros nos cuenta cosas deliciosas. Dentro de las cosas deliciosas que nos cuenta está París, donde él vivía, y nos cuenta que cuando el general Santos Gutiérrez renunció a ser la cabeza del ejército y le pidió permiso a Murillo Toro para irse a descansar a París. Esta es una de las vistas desde la ventana que ellos tenían, imagínense en ese momento. Entonces fue, pues, el general Santos Gutiérrez era adorado por los radicales. Él lo acogió en su casa. Y ¿cuál no sería la sorpresa? Que lo llevó a pasear por los bulevares de París. Y una noche lo llevó a un sitio famosísimo
que era el Gran Hotel de París. El comedor de ese hotel, pues era donde hacían todas las recepciones famosas de los personajes más importantes. Entonces le pidió él que se acercara a las ventanas, a las vidrieras. Santos Gutiérrez pegó su nariz a la ventana e inmediatamente vio cómo un personaje pequeño pasaba de unos brazos al otro y era aplaudido, los aplausos no cesaban. Era un ser que estaba con una pechera llena de medallas y lo aplaudían y lo aplaudían. Y el que ahora lo tenía en sus brazos era el economista más famoso del mundo. eh, y, y, y bueno, no soltaba y lo seguía abrazando. Entonces Francisco de Paula Borda le pregunta, ¿sabe? ¿No lo reconoces? Entonces Santos pegó más la nariz a la vidriera y le dice, oye, se me parece bueno, te voy a decir una burrada, le digo, se me parece este señor poco, pero se me parece al Monigote Torres. Y soltaron ambos la risa. Bueno, entonces, ¿pero qué digo? Dijo Santos. No, entonces Francisco de Paula Borda le dijo, sí, no te equivocas, es el Monigote Torres. Espero que ustedes no hayan olvidado a nuestro Monigote Torres, que salió herido de Colombia a que lo curaran en París. Aquí hay otra fotografía de José María Torres Caicedo, y ustedes pueden ver, pues no todas las medallas que había ganado, sino unas pocas, pero era uno de los personajes más famosos de París. Pues Torres Caicedo, con infinidad de títulos como ministro diplomático de Venezuela ante los gobiernos de Francia y los Países Bajos, miembro de las sociedades científicas de geografía, de aclimatación de Francia, de la de economistas de París, de ciencias sociales de Bruselas, miembro de la Sociedad de Literatos de París, bueno, absolutamente todos los títulos y todas las naciones. Este es un personaje muy conocido, muy colombiano, que también era radical, y después lo llaman el converso, es José María Samper, un hombre muy inteligente, que aquí nos recuerda, está hablando de José María Torres Caicedo, y dice que si se hubiera quedado en Colombia, pues realmente hubiera vivido la agitada existencia de los hombres políticos y servidores de las letras en Colombia, luchando con mil dificultades, desafiando peligros objeto de la implacable envidia de muchos, perseguido por la intolerancia y el odio de sus adversarios. Y él sigue añadiendo, a José María Samper se le ocurrió hacer un viaje por Europa. Y él después quedó impresionado por los prejuicios europeos sobre las repúblicas hispanoamericanas. Muchas veces confundían sus nombres y usaban la palabra América para referirse solamente a los Estados Unidos. Sin embargo, se dio cuenta de que en España sí había gran interés por las relaciones con las antiguas colonias. José María Samper proclama la unión de Colombia y España nuevamente y de las hermanas repúblicas, y dice que la verdadera unión y el mestizaje se funda es en la democracia, en el progreso y en la civilización, que no hay razas, que no está la raza indígena, ni la raza española, ni ninguna otra, sino que todos se deben fundir en lo que se llama el republicanismo, la democracia y el progreso. Y eso empieza a comentarlo. El Correo de Ultramar era un diario que se editaba en español, muy famoso. Había sido fundado por un ciudadano francés que tenía grandes negocios en América, y de este Correo de Ultramar llegó a ser director nuestro José María Torres Caicedo, y aquí se publicó la llegada del general Santos Gutiérrez y se publicaban artículos de América, y ahí fue donde José María Torres Caicedo daba a conocer la existencia de toda nuestra literatura y progresos. Esta es una fotografía de Madrid.
Mientras Santos Gutiérrez estaba en París, les conté, cuando estaba en la vidriera que reconoció a Torres Caicedo, unos días después le llegó una carta del gobierno de Murillo Toro diciéndole que él, en su calidad de Santos Acosta, que ya había asumido la jefatura de Estado, diciéndole que él, en su calidad de primer designado, volviera a hacerse cargo de la presidencia de Colombia. Entonces, Santos Gutiérrez contestó que no, que ejerciera Santos Acosta como segundo designado, que él volvería a Colombia después y que sería presidente, pero elegido popularmente. Él quería llegar a la presidencia de Colombia por el voto. Entonces Santos Acosta le encomendó que fuese a España a asegurarles que realmente la política actual de Colombia era de neutralidad. En ese momento Santos Gutiérrez pensó, bueno, ¿y con quién voy a España? Pues inmediatamente pues, se le ocurrió con quién mejor que con José María Torres Caicedo. Si José María Torres Caicedo era intimísimo amigo de Víctor Hugo, de Castelar, de Lamartine, absolutamente de todos. Y además, como había sido educado por el arzobispo Mosquera, tenía todo el artificio de las buenas maneras, del clero, sabía exponer los asuntos como ninguno, era realmente un prodigio en miniatura. Entonces se van para España y llegan a España Santos Gutiérrez y José María Torres Caicedo como su secretario. En ese momento, la soberana de España es doña Isabel II. Aquí les puse dos fotografías de ella. Recordarán ustedes la hija de don Fernando VII. Eh, También ella había tenido su mamá, María Cristina, había sido regente. Eh, Aquí estamos, se le llamó la de los tristes destinos. Fue reina de España entre 1833 y 1868, gracias a la derogación de la ley Sálica en 1830, aquí está mal, lo que provocó la insurgencia del infante Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y tío de Isabel II, quien, apoyado por los grupos absolutistas, los carlistas, ya habían intentado proclamarse rey durante la agonía de Fernando. Sí vino la guerra entre ella como sucesora, para lo cual su padre, Fernando VII, había derogado la ley sálica, y el hermano de Fernando VII, don Carlos, que se creía con derecho al trono, y que dio origen a las famosas guerras carlistas tan comentadas en España. Aquí tenemos también fotografías de la reina. Claro, don Fernando murió cuando ella tenía 3 años. Después su madre fue dada como regente y ella juró como a los 14 años. La casaron con un primo que realmente pues la llamaban en España doña Paquita. La casaron porque él no tenía intereses políticos y tenía un interés calmado, pero la reina no fue feliz con él y ella, que era muy jocosa, dijo, pero ¿cómo creen que fue mi noche de bodas si él tenía más encajes que yo? Y aquí es un poco la historia de la guerra de España. Baldomero Espartero estuvo aquí, llegó a Bolivia, en Perú, porque traía noticias para el ejército español. Después unos patriotas españoles lo convencieron a Bolívar de que él estaba de acuerdo con la independencia. Volvió a España y fue uno. Acordémonos que la mamá de doña Isabel II le había aconsejado a ella que, para sostenerse en el trono enfrentando a su tío, don Carlos, decretara amnistías a los liberales españoles. Y los liberales españoles eran unos moderados y otros exaltados. Los moderados eran los partidarios de la Constitución de Cádiz y de tener conversaciones con el rey y llegar a acuerdos. Los exaltados se llamaron los veinteañeros y estaban más de acuerdo en que realmente se quitara al rey de en medio
y se formara la República ya propiamente. Baldomero Espartero, pues también se le conoce como Príncipe de Vergara, pues fue regente cuando la mamá de Isabel II fue derrocada y fue mucho tiempo soporte. Don, pero también tenían los liberales españoles pelearon muchísimo, muchísimo. Ojalá algún día le preguntemos a los historiadores españoles, son cosas apasionantes. Ramón María Narváez, primer duque de Valencia, era un liberal moderado y fue quien recibió a Santos Gutiérrez. Aquí lo tenemos. Con Arrazola García, que también era liberal y que era su secretario en ese momento. Fue recibido Santos Gutiérrez con José María Torres Caicedo y salió de las reseñas en los periódicos y fue tanta la simpatía, estaban, al fin y al cabo estaban entre liberales, ¿no? Y entonces le prometieron, admitieron sus disculpas, creyeron en la neutralidad y se comprometieron a devolver el vapor Raya. Por otro lado, como Santos Gutiérrez estaba acompañado de José María Torres Caicedo, pues José María Torres Caicedo pues hizo de las suyas. Él era partidario de que los derechos de autor se reconocieran. En ese momento, como estábamos de pelea con España, los franceses hacían ediciones piratas, no se imaginan todavía las que encontramos del Quijote, y de otros y eran los que ganaban dinero. Entonces la pelea con España estaba siendo una quiebra para los autores españoles. Torres Caicedo abogaba por hacer un acuerdo latinoamericano, él fue el creador de la expresión Latinoamérica. También dicen que hubo otras personas que pensaron en esa misma expresión, y entonces él fue muy, muy, muy bien recibido por la intelectualidad española y por la propia academia, la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, realmente, pues política y culturalmente fueron muy, muy bien recibidos. Santos Gutiérrez les manifestó, esto estaba sucediendo en el año 1867. Él manifestó que al año siguiente él sería presidente de Colombia y que entonces ratificaría todos los acuerdos que ahora estaban hablándose con ellos. Efectivamente, Santos Gutiérrez volvió a Colombia, fue elegido popularmente porque era muy querido por los liberales y por los conservadores, y aquí lo tenemos ya en un retrato con su banda presidencial. ¿Qué hizo? Pues nombró a Torres Caicedo ministro plenipotenciario de los Estados Unidos, de Colombia, en Francia e Inglaterra. Y con el encargo de que realizara los primeros contactos diplomáticos para evaluar la posibilidad de restablecer las relaciones entre Colombia y España. Y en julio de 1869 se nombró a José María Vergara y Vergara como secretario, quien empezó a ejercer funciones desde el 30 de agosto. Eran una mancorna de oro ellos dos. Y el director y el secretario, pues yo creo que pocas veces se puede ver la unión de dos almas tan increíbles. Acordémonos que ¿por qué se nombró a José María Vergara y Vergara? José María Vergara y Vergara era un hombre pues muy connotado, increíble, pero tuvo dos penas muy grandes en ese momento. Fue la pérdida de su hacienda Cerrezuela, donde había vivido la niñez, y por malos negocios pues fue hipotecada y luego él quebró y la perdió. Y luego de un momento a otro perdió a su adorada esposa, Saturia. Esto lo puso en trance de muerte. Y estaba tan verdaderamente en trance de muerte que sus amigos le comentaron a presidente Santos Gutiérrez, porque los médicos decían que lo único que lo podía salvar era un viaje, era cambiar de aires. Entonces, como en el Mosaico había gente radical y gente conservadora y todos estimaban profundamente a este ilustre José María Vergara y Vergara,
le comentaron al presidente que por qué no lo mandaba en una delegación extranjera. Y efectivamente, así fue como José María Vergara y Vergara viajó como secretario de la legación y empezó a ejercer las funciones el 30 de agosto. Aquí tenemos el retrato de don José María Vergara y Vergara, un hombre, pues aparte de un alma impresionante, pues ya ven la estampa tan maravillosa, ¿no? Increíble. Bueno, y aquí he recortado un pedazo de la biografía de Santos Gutiérrez por Humberto Cáceres, donde dice: a José María Vergara y Vergara lo nombró secretario de nuestra legación en Francia y Gran Bretaña y le recomendó adelantar las gestiones pertinentes en Madrid para la pronta apertura y reconocimiento de la Academia Colombiana de la Lengua. Bueno, se fueron para Madrid José María Vergara y su tocayo José María Torres Caicedo. Y se encontraron con un alma parecida a la de ellos, el famoso Marqués de Molins, que en ese momento era director de la Real Academia de la Lengua, que también había sido el ministro de Marina, el que había ayudado en el reinado de Isabel II se armara la nueva Marina Española, ya no con buques a vela, sino con buques mecánicos, y pues realmente pues era un ser increíble. Él era partidario de la reina, y en este momento pues recibió a estas dos almas de una forma maravillosa. Él asistía desde niño a las tertulias de su padre y se hizo muy famoso por sus tertulias. Hay algo maravilloso y es que a los 20 años, él eh, mientras estaba presente Fernando VII, declamó una poesía que hacía alusión a los americanos españoles y a su deseo de independencia, y vio cómo a Fernando VII se le escurrieron las lágrimas por lo que había hecho, por lo que ya no tenía remedio. Fue algo espantoso. Y a él se le grabó eso porque él era partidario y vibraba con los anhelos de los americanos españoles. Como les decía, él era famoso por sus tertulias. Este fue un libro que se escribió porque precisamente las tertulias de las Navidades pues eran increíbles, maravillosas. Cualquiera que lea el libro desearía estar en una de esas tertulias. Bueno, y fue así como después de muchas charlas entre José María Torres Caicedo, José María Vergara y Vergara, un buen día, José María Vergara y Vergara una mañana le pregunta al Marqués de Molins si le sería permitido en Colombia crear una sucursal de la Real Academia de la Lengua. Y con un señorío tremendo, el Marqués de Molins le contesta que de ninguna manera permitirá que se cree una sucursal, que será una academia correspondiente a la española. Y entonces José María Vergara y Vergara regresa a Colombia y ya sabemos que en el año 1871 convoca a varios de sus amigos, José Manuel Marroquín, Miguel Antonio Caro y otros, y funda la Academia Colombiana de la Lengua como correspondiente a la Real Academia Española. Los edificios, los planos se convino que fueran iguales, bueno, con algunas diferencias. Y es la primera academia que se funda en América, y detrás de ella, después en el año 72, se funda la del Salvador, la firma José María Torres Caicedo en representación de Salvador, y de ahí se siguen fundando, creo que en la actualidad, el doctor Vergara nos comentará, son 22 o algo así, una maravilla. ¿Qué pasó después? Pues esto no, pues ya está fundada la Academia Colombiana de la Lengua, pero el año siguiente resulta que José María Vergara y Vergara, un hombre tan caritativo, salía en una calle de Bogotá y vio en el andén a una anciana
que tenía frío. Y entonces no se le ocurrió cosa mejor que alzarla y llevarla a su casa y acostarla en su cama. A la semana siguiente, él moría. Y en las exequias de don José María Vergara y Vergara hubo muchos discursos, porque era un hombre muy eminente, muy eminente. Y entonces, miren una parte del discurso de José Manuel Marroquín. No es de extrañarse la decisión con que empezó a trabajar por el establecimiento de la Academia Colombiana apenas se le habló en Madrid sobre el proyecto que de promover su fundación se había concebido. Puede decirse que esta institución quedó creada antes de que él saliera de Madrid. Y si fuera poco exacto el afirmar que ella le debe su existencia, es justo reconocer que a él se debió el que pudiera establecerse dentro de breve término y sin que se tropezara con los obstáculos que habían entorpecido la ejecución de la empresa sin su oportuna y eficaz intervención. El discurso es muy largo y hubo muchísimos discursos, pero me pareció pertinente traer este trozo. Bueno, esto también es un añadido, es que resulta que eso será objeto de otra charla, pero José María Torres Caicedo también era un viudo inconsolable. Él había perdido a su amada, creo que era una francesa, a los 22 años y quedó inconsolable. Siempre le llevaba violetas a su tumba todas las mañanas como si fuera una misa, y él está enterrado en París, en el famoso cementerio Père Lachaise, donde está también la tumba de otro ilustre colombiano, que también perteneció, creo que sí, me decía que, no sé, vamos a mirarlo posteriormente, la tumba de Rufino José Cuervo, realmente hombres que le han dado un lustre a Colombia muy grande. ¿Sí? Aquí está la tumba de Torres Caicedo. Él murió en el 82, creó con Víctor Hugo la famosa institución ALAI, la de autores, era intimísimo de todos los grandes. Bueno, y ahí está enterrado. También está Luis XIV en ese famoso cementerio, Balzac y unos cuantos, ¿no? Y esto es muy importante. Además, la academia fue un espacio privado que sirvió de manera fundamental para consolidar el proyecto político de establecer relaciones diplomáticas formales entre Colombia y España. En el año de 1871, el director de la Academia Española fue don Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, quien en calidad de ministro plenipotenciario de España firmó en 1881 en París el Tratado de Paz y Amistad entre Colombia y España. Es que realmente la Academia Colombiana de la Lengua es la columna de nuestra nacionalidad, de nuestro bello idioma, de nuestra alma. Muchísimas gracias. Bueno. Mariela, has hecho una estupenda exposición y nos paseaste por el siglo XIX, la mitad después de Quería Santander. Genial. Ay. Finalmente fue muy agradable y muy instructivo, es decir, me pareció estupenda. Me quedó regia la conferencia y te felicito. En nombre de la Academia Colombiana de la Lengua, pues figúrate, yo creo que para nosotros es un gran honor haberte tenido en esta tarde y obviamente te mereces con todos los honores el nombramiento como miembro de número de la Academia, que te será entregado
próximamente, porque no tengo cómo pasártelo, pero te lo podemos mostrar. No sé si sería posible. Claro que sí. Bueno, me disculpan porque imagínense que tenía todo para leer, pero bueno, se los conté. Excelente tu intervención, Mariela, desde todo punto de vista y además una relación muy bien lograda entre los diferentes gobiernos, sobre todo entre las relaciones entre Chile, Colombia y España, y toda una síntesis pormenorizada de la creación de la Academia Colombiana de la Lengua, muy bien lograda. Te felicito, muy bien, muy bien. Mil gracias, Pablo. El diploma está bellísimo. Es un día muy especial para mí, lo comparto con todos y es una responsabilidad. Muchos de mis amigos me decían, oiga, ¿y qué es eso de miembro de número? Eso no lo entendemos, no tenemos ni idea qué es ser miembro de número. Y algunas personas, una prima me dijo, y otra amiga que había acudido a Google a preguntar, es ser miembro de número. Hubo una anécdota simpática de alguien que sí sabe y me dijo, Mariela, eso es ser como pura sangre. Bueno, es simplemente una responsabilidad y un deber y bueno, es algo maravilloso. Bueno, yo quisiera decir algo. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Sí, Jorge, claro que sí. Gracias. Primero que todo, un saludo especial para nuestra señora presidente, doña Cecilia, y los miembros del consejo directivo de la academia, y a todos los que hemos tenido la fortuna de escuchar a Mariela en semejante exposición tan maravillosa que nos ha hecho. Repetir las cosas que ha dicho no tendría mucho objeto. Lo que sí quiero es recordarle alguna cuartilla que un día tuve la oportunidad de leerle con respecto a lo que se decía en poema del general Mosquera por aquel entonces. Y tuvimos la oportunidad de comentarlo. Y me siento muy halagado además porque me correspondió, tuve de verdad una maravilla de oportunidad en la vida, que fue la de recibirla en mi calidad de presidente de la academia como miembro correspondiente. Y yo recuerdo que le pedí a doña Elvira Cuervo de Jaramillo que le entregara su diploma a nombre de la academia y fue también una exposición excelente, como la que ha hecho hoy. De tal forma que lo que me parece muy importante es que haya una persona que ingrese ahora al cuerpo de miembros de número, que desde luego tienen una preponderancia grande en nuestra legislación estatutaria interna y unas responsabilidades también muy grandes. De manera, Mariela, bienvenida al gremio y bienvenida a esa forma que nos has mostrado cada vez que tú te diriges en materia de investigación histórica, además de todas las cosas que haces también en materia de historia en entidades paralelas que funcionan maravillosamente en este país. Quiero felicitarla y felicitar al Consejo Directivo por la decisión que tomó de hacerla miembro de número, lo cual nos honra a todos y estoy seguro que va a ocupar muchas sillas y muchas posiciones en esa calidad dentro de la academia. Muchas gracias. Mil gracias. Marielita, yo no quiero pasar desapercibido en este momento. De verdad que fue un poco difícil poder entrar a la reunión, pero lo logré, por lo cual me siento muy feliz. Disfruté inmensamente toda esa parte histórica, con ese lenguaje tan apropiado, con tanta documentación que tú tienes, de verdad que es maravilloso. Tienes una capacidad de convicción en lo que dices y es maravilloso. Te cuento que quizá todos los miembros de la Academia Boyacense de la Lengua
estamos en plan pues de saludarte, de aplaudirte y de felicitarte por esta conferencia maravillosa. De mi parte, un abrazo muy sincero por toda tu participación en la historia de Boyacá y de Colombia. Felicitaciones, Marielita. Gracias, Alicia. Mariela, buenas tardes. Señora Presidenta, buenas tardes. Doctor Vergara, buenas tardes. Estimados amigos, es un gusto para mí saludarlos también y estar con ustedes esta tarde. Quiero decirles que hemos escuchado a una señora historiadora. Qué conferencia tan extraordinaria la que nos has presentado esta tarde. Has hecho gala de un trabajo de investigación muy profundo, muy detallado, que seguramente requirió mucho tiempo. Un análisis muy interesante de las relaciones entre España, Colombia, los países suramericanos. Todo un recorrido que conectas de una manera magistral la historia universal y la historia de América con la historia de Colombia. Entonces, quiero darte gracias por esta presentación que es magistral y que además es muy original en el tema que has escogido. Felicitaciones. Muchas gracias. Mariela, es María Clara Ospina. Yo también te quiero felicitar. Un recorrido fantástico de la historia, tal como lo acaba de decir nuestro pasado presidente, y lleno de anécdotas, y lleno de momentos muy interesantes en cada país. Todo lo de las guerras de los guamos, luego todo lo del chiquito y cómo se desarrolló como personaje. Luego la misma historia de Colombia hasta que logras empatarlo con la Academia de la Lengua. Verdaderamente muy interesante. Hemos pasado 1 hora y media fantástica y felicitaciones por ahora entrar al grupo de los importantes académicos de número. Muchas felicitaciones y un abrazo muy cariñoso de mi parte. Mariela, mi más cordial felicitación por tan merecido honor. Mil y mil gracias a todos. Mariela, yo también estoy... Marielita, quiero felicitarte, Marielita, de que hayas ascendido a miembro de número de nuestra Academia de Historia de Bogotá. Estabas en mora de hacerlo porque tienes méritos más que suficientes, le has servido muchísimo a la Academia y estamos seguros tus colegas de que así lo vas a seguir haciendo. Felicitaciones, Marielita, y muchos éxitos. Magnífica exposición. Mariela, quiero felicitarte. Muchas gracias por esa invitación que no me la podía perder. Realmente quedé asombrado, complacido y admirado con tu extensa conferencia, maravillosa, cómo condujiste todo hasta llegar al momento de la academia. Muchas gracias, te felicito. Muchas gracias a todos. Ya tendremos oportunidad de, cuando nos podamos, de hacer un brindis. Soy deudora de un brindis. También veo muchos amigos conocidos aquí a los que no nombré. El doctor Antonio José Rivadeneira, su libro sobre José María Torres Caicedo y sobre Santiago Pérez fueron muy importantes para la investigación. Y así muchísimos, dejé de nombrar a los radicales, a Felipe Zapata, a todos, pero es que me sorprende que tú digas que fue extensa. Traté de hacerla pequeña, querido Gonzalo. Mariela, quería agregar unas palabras. ¿Me oyes? Sí, señor, perfectamente. Sí. Fontanari. Felipe Fontanari, Mariela, realmente estoy asombrado por la calidad de tu conferencia. Y es tantos datos que yo ignoraba, porque no siendo colombiano, no estoy al tanto de toda esta historia, pero realmente me asombró la calidad de tu conferencia, que fue magistral. Así que felicitaciones y también por la promoción en la categoría de la asociación. Así que muchas gracias. Mariela, excelente su presentación. Felicitaciones muy sinceras. Ha sido una conferencia magistral. Hemos aprendido todos y los que hayamos conocido alguna de las partes que trató, hemos repasado con lujo de detalles lo dicho por ti. Además, también felicitaciones muy sinceras por tu promoción a miembro del número. Muy merecida. Una feliz noche.
Marielita, te habla Andrés Villegas y muy buenas noches para todos. No quería dejar pasar esta maravillosa oportunidad, no solo para felicitarte en tu ascenso como miembro de número, excelentes calidades para que lo seas, y dos solicitudes que si es posible hacerle a la mesa, que pudiera haber un documento impreso escrito, ya sea en nuestro boletín o si pudiera haber una manera de extenderlo de alguna otra manera. Esa es la primera recomendación que yo haría, esto para la mesa. Para Marielita, te quiero contar que los aficionados a la historia quisieran poder tener esa facilidad que tienes tú para de lo anecdótico pasar a lo historiográfico y de lo historiográfico a lo narrativo. Eso considero yo que es como la esencia y por eso quiero felicitarte. Te mando un abrazo muy fuerte desde la distancia cuando nos podamos ver pronto. Marielita, un abrazo muy grande. Se ha dicho casi todo. Nuestros grandes amigos como tú, con esa narrativa tan espectacular, con esa forma de ser, con esa forma de hablar, con esa investigación tan profunda que haces de todos tus temas. Desde todos los amigos que represento de la Fundación Festival Internacional de Historia, te mandamos un abrazo muy grande y una felicitación excelente. Y una felicitación por haber llegado a esa miembro de número que te lo... Gracias. Hola Mariela. A ver, Mariela. Sí, aquí estoy. Bueno, muchas felicitaciones porque recuerdas que hablamos muchas veces sobre el tema, sobre la fundación de la academia, sobre Santos Gutiérrez, sobre Torres Caicedo. Creo que hiciste una semblanza maravillosa de todo ese proceso, de todas esas relaciones entre los diferentes países y entre los diferentes personajes que contribuyeron a formar la academia. De manera que fue una magnífica exposición, te felicito. Gracias, querida Cristina. Marielita, ¿cómo estás? Benjamín. Obvio que sí nos toca hacer un documento o un boletín muy especial dedicado a este tema, porque en realidad todo lo referente al siglo XIX es un poquito difícil de escudriñar, de ordenar. Aquí lo que tú hiciste es algo interesante porque es demostrar que todavía éramos una hermandad con Perú, con otros países, con los vecinos, ¿no? Entonces es importantísimo ese tema. Tenemos que hablar, no sé, con la Junta o con Cecilia, a ver qué vamos a replantear del boletín de aquí en adelante, porque pues como ya todo se volvió virtual y otra cosa, pues bueno, vamos a ver qué pasa, pero sí necesito que hablemos a ver si me vas remitiendo los trabajos, ¿no? Bueno, gracias. Querida Mariela y queridos todos, un saludo muy cordial. He estado deleitándome, aprendiendo, oyendo a mi querida y admirada Mariela Vargas. Gracias, querida Mariela, por enseñarnos tanto, por invitarnos a este espacio. Felicitaciones por este merecido reconocimiento como miembro de número y felicitaciones a la Academia por tener a un tesoro, a una persona que con su testimonio de vida y de palabra nos ilustra, nos inspira y nos esperanza a muchas generaciones. Un placer enorme haber estado contigo en esta sesión maravillosa. Gracias, querido. Mariela. Mariela, de mi parte. Antonio José. Una cordial felicitación por esa alusión tan generosa que has tenido. Y aprovecha que está nuestro presidente de la Academia Colombiana de la Lengua para solicitarle muy cordialmente que nos permita llevar ese óleo de Santiago, ese óleo de nuestro querido Cocuyano, como cofundador de la Academia Colombiana de la Lengua. Aprovecha que está ahí presente. No, yo nunca lo querré presionar para nada.
Bueno, es algo bonito, saldrá de los corazones, como sale, recibo estas bellísimas palabras. Ahí estamos entre amigos, gracias a mis amigos empresarios del foro Víctor Hugo, mil gracias, del Festival Internacional de Historia, de la Academia. Me siento realmente muy, muy feliz y mil gracias a todos. Mariela, habla Camilo Santander, buenas noches. Me complace mucho saludarte, estuve muy entusiasmado con todo lo que dijiste. Las Islas Ballestas que conozco me hacen hacerte una pregunta a ver si logras colaborarme en esa historia o esa prehistoria. Resulta que hay un candelabro gigantesco en la arena y como allá nunca llueve, ese candelabro existe desde quién sabe cuántos años. Quién sabe, sería por los mismos chinos que lo pusieron como para que alguien se recordara de ellos, pero es una cosa gigantesca que mira hacia el mar. En todo caso, pues te dejo esa inquietud. Si llegas a tener alguna idea al respecto, ojalá nos aclares porque es una incógnita muy curiosa que lleva uno cuando visita las Islas Ballestas donde sacaban el guano. Pues lo voy a investigar, también es objeto de mi interés seguir investigando después de 1871 el desempeño maravilloso que ha tenido la Academia Colombiana de la Lengua, que realmente es algo increíble y es un tesoro que tenemos todos los colombianos y es un orgullo pues que aquí esté el doctor Juan Carlos Vergara en representación de ella. Es un verdadero orgullo haber sido el primer país que ha contado con la Academia de la Lengua. Querida Marielita, Iván Angarita, buenas noches. Una felicitación por esa erudita disertación, como siempre, ese recorrido que nos haces por la cultura y por la historia, y un abrazo muy fraterno de la Corporación Propósito Boyacá, que sabes que todos te admiramos. Un saludo de Pedro Jamón y todo el grupo que ha estado muy pendiente de tu disertación. Un abrazo y felicitaciones también a la nueva academia. Mariela, en nombre de la Academia Colombiana de la Lengua, que represento, quiero agradecer la magnífica exposición que acabas de brindarnos. Estamos a puertas del sesquicentenario de la Academia Colombiana de la Lengua. En agosto del próximo año, la Academia cumplirá 150 años de fundación. Es, como lo señalaste, la primera academia en el Nuevo Mundo. Fue fruto de un ejercicio diplomático impecable, como lo acabas de mencionar, y fruto de ese esfuerzo, como también lo ha mencionado don Antonio, hubo personajes centrales en esta construcción. Y por ello quisiera señalar que esta conferencia en la que se te ha dado el nombramiento como académica de número de la Academia de Historia de Bogotá es, sin haberlo propuesto, sin solemnidades, el primer evento de celebración de este sesquicentenario. Y quiero agradecer esa generosidad de espíritu, de inteligencia y de conocimiento para, por encima de las situaciones particulares que a veces desconocen, se reconozca la fortaleza y la columna de la lengua y la cultura en nuestro país. Mil gracias por esa conferencia y de nuevo mis más sinceras felicitaciones por ese magnífico trabajo que para mí es solo una semilla de un gran trabajo que esperamos más adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Carlos, un honor tenerlo entre nosotros. Doctora Mariela, muy buenas noches. Yo quiero unirme a esos saludos especiales de exaltación de la voz y la palabra. Un orgullo de nuestro Boyacá, en cabeza de Mariela Vargas Osorno, no solamente por lo que representa en ese devenir, en esa exploración histórica,
sino en esa magia que hace de la palabra, en esa pluma exquisita, y particularmente en esa voz, como la intervención que tuvimos oportunidad hoy. Muchas felicitaciones, Mariela. Un gran abrazo. Gracias, poeta Torres. No tengo. Okay. Bueno, después de estas exposiciones, las cuales hemos tenido oportunidad de escuchar todas las buenas palabras por una magnífica conferencia. Yo creo que es de esas conferencias que se nos pasó el tiempo sin siquiera darnos cuenta. Qué belleza, qué profundidad, el lenguaje, la exposición, todo me pareció fantástica. Es decir, entrar a la academia ya de número es más que razonable, no solamente, sino sumamente meritorio. Entonces soy la primera en felicitarte como nueva miembro del número de la Academia de la Lengua, que le corresponde realmente al presidente, pero aprovecho la oportunidad por estar un poco lejano del sitio donde están reunidos el resto de las personas. La Academia de la Lengua es algo muy especial, porque siempre se dice que el mejor español se habla en Colombia, y de pronto tenemos que pensar que es verdad, porque una conferencia así, con esa calidad y todo, esa armonía de exposición, me pareció fantástico. Te felicito y sinceramente, y más que bienvenida a la Academia de la Lengua en calidad de número. Muchísimas gracias. A todos los presentes, quiero darles un apoyo irrestricto, naturalmente, en todas nuestras labores. La Academia de la Lengua en Colombia es de esas cosas que son, mejor dicho, que no tienen igual en ninguna parte como se tiene aquí en Colombia. Y yo creo que, sinceramente, se debe a los participantes, al presidente, a los presidentes que ha habido, en fin, a todas las personas que han contribuido para que esta academia sea un excelente medio de comunicación, de exposición, de agrado, porque es que en esto no se viene solamente a aprender, sino a estar en un rato verdaderamente encantador. La Academia de la Lengua, para mí, es de, no sé, tal vez porque soy lingüista, entonces tengo cierta calificación como para poder decir, señoras, señores, miembros, francamente, estoy encantada de haber tenido esta hora y media que se pasó como un volar, porque Mariela no la hizo, no se engrandeció todo lo que es el español como español y la academia como academia. Muchísimas gracias a todos y en especial, obviamente, al señor presidente. Muchísimas gracias. Se puede levantar la sesión entonces. Que estén muy bien a todos y muchas felicidades, especialmente a nuestra excelente expositora, porque nos ha dado en esta tarde una clase verdaderamente maravillosa, ceremoniosa y muy académica, muy por la altura, muy bien expuesta. En todo, Mariela, te has forjado ya de una forma excelente y pues qué más que poderte tener como miembro de número de la Academia de la Lengua, porque hiciste una exposición maravillosa. Muchas gracias a todos. Señor presidente, un saludo especial para usted. Mil gracias a nuestra presidenta de la Academia de Historia de Bogotá. Mil gracias al doctor Juan Carlos Vergara, director de la Academia de la Lengua. Mil gracias a los honorables académicos, al presidente del Foro de Presidentes, Víctor Hugo, al presidente del Festival Internacional de Historia, Carlos Moreno, a todos mis colegas, al vicepresidente Luis Enrique, a Jorge, que ideó el título. Es decir, soy deudora de ustedes y espero que cuando las circunstancias lo permitan, podamos darnos un abrazo y hacer un brindis. Mil gracias por este honor, señora Presidenta. Que Dios los bendiga. Doctora Mariela, muchas felicitaciones, muchas gracias por esa conferencia
Muchísimas gracias de nuevo para el doctor Juan Carlos Vergara Silva por su asistencia. Y muchísimas gracias al doctor Olimpo Morales Benítez, quien nos facilitó su ayuda para lograr muchas de las cosas que acabamos de ver y de escuchar. Mariela, hermano, felicitaciones. Tengo que hacer una última mención y muy importante, es al doctor Olimpo, que realmente es el artífice y el lazo que ha permitido que gocemos de la presencia del doctor Juan Carlos Vergara. Él se nos cruzó un poco el horario, él es el presidente de la Academia Santanderista y no pudo estar aquí en físico, pero seguro que está en nuestros corazones. Inmensas gracias a él y ojalá también un día podamos compartir muchos temas de los que él es un experto. Se levanta la sesión. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Marielita, un abrazo fuertote. Gracias, Andrés. Felicitaciones, Marielita, un abrazo. Gracias a todos. Mariela, un abrazo de mi parte, muy efusivo, que estés bien, feliz noche. Gracias, Pablo. Gracias, Capi. Alberto Espina, te veo muy bien. Gracias, Luis Felipe. Gracias, Tere. Guillermo, mi cuñado. Mariela, un abrazo, felicitaciones, qué pasión. Muchas gracias. Gracias, María. Felicitaciones, Mariela. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias por la invitación, todo fue maravilloso. Ay, qué lindo que están aquí. Yo nunca pensé que me había extendido tanto, la verdad. Pero No eso nos dimos cuenta. El felicitaciones. tiempo pasó volando, estuvo maravilloso. Sí, gracias por estar aquí. Para mí, pues realmente ha sido una fiesta tenerlas y tenerlos aquí conmigo. Muchos amigos, gracias a todos. Ya estaremos comentando. Listo. Mira, acá está Piki, que estás preguntando por ella. Ya me salí, sí.